Hola, buenas, soy Paula, pedagoga, y a continuación os traigo una presentación sobre la disortografía. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta presentación? Bueno, pues en primer lugar vamos a diferenciar lo que es una dificultad de aprendizaje generalizada a lo que son las dificultades específicas de aprendizaje. Luego trataremos los diferentes tipos de dificultades específicas de aprendizaje y nos centraremos sobre todo en la disortografía, en los errores más comunes que cometen estos alumnos y alumnas, las líneas de intervención que podemos poner en marcha ante la dificultad específica de disortografía y las técnicas que nos recomendamos usar ante alumnos y alumnas con esta problemática. Bueno, antes de comenzar es importante que distingamos entre una dificultad de aprendizaje generalizada y entre las dificultades específicas de aprendizaje. Para hablar de dificultades específicas de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. El primero, que exista una discrepancia entre la capacidad cognitiva y el rendimiento del alumno o alumna, es decir, que no veamos nosotros una concordancia entre el resultado real de un aprendizaje y el que estamos esperando en función del comportamiento de ese alumno o alumna, es decir, de su capacidad intelectual, de su esfuerzo por el estudio, etc. Es decir, con otras palabras, va a existir una especificidad en la dificultad. Los niños y niñas van a presentar déficit en el aprendizaje, pero solo de algunas habilidades concretas, y estas llevarán a malos resultados académicos, mientras que en otras habilidades van a alcanzar sus logros adecuados o incluso sobresalientes. Por ejemplo, la dislexia es muy fácil de poner un ejemplo. Vamos a observar que los niños y niñas con dislexia pues van a tener unos resultados buenos pues, en aquellas asignaturas que no van a requerir de habilidades lectoras, como por ejemplo las matemáticas. Mientras que otras asignaturas que sí requieren de esas habilidades lectoras van a tener peores resultados. Incluso estos niños y niñas manifiestan pues, que son sus asignaturas las que más odian, ¿no? Vale. En el caso de la discalculia, pues pasará al contrario. Preferirán aquellas asignaturas en las que no se requieran de habilidades matemáticas. Vale. También, para hablar de dificultades específicas de aprendizaje, necesitamos excluir otros factores que pueden explicar la dificultad de aprendizaje, como por ejemplo una discapacidad intelectual límite, un retraso en el lenguaje, una desventaja sociocultural, etc. Una vez que hemos comprendido qué son las dificultades específicas de aprendizaje, pues vamos a explicar los diferentes tipos de dificultades específicas de aprendizaje que nos podemos encontrar siguiendo una clasificación psicoeducativa. Vale, tenemos la dislexia como la dificultad específica de aprendizaje más común y la definimos como la dificultad permanente y específica que impide la adquisición o desarrollo normalizado de la lectura, ya que el cerebro procesa este tipo de información de un modo diferente. Podemos encontrar dislexia fonológica, en el que el déficit o dificultad se encuentra en el procesamiento fonológico, es decir, la correspondencia entre letras y sonidos, y también tenemos dislexia visuales o directas, ¿vale? Que la dificultad se encuentra en el registro visual que tenemos de las palabras, es decir, la dificultad para reconocer las palabras directamente sin necesidad de codificarlas letra por letra. También tenemos la disgrafía o dificultad en la escritura, que la definimos como la dificultad para la escritura con exactitud de ciertas palabras, ¿vale? También dificultad de la habilidad del procesamiento fonológico, es decir, a la hora de llevar a cabo pues, esa asociación o correspondencia entre el fonema, sonido y el grafema, lo que escribimos. También en la síntesis y en la composición, ¿vale? Puede estar acompañada de dificultades en los procesos grafomotores, pero esta dificultad, es decir, si tenemos problemas en la coordinación motriz, no la incluiremos dentro de las dificultades de escritura, sino en los trastornos del desarrollo de la coordinación. También tenemos la discalculia o las dificultades aritméticas, ¿vale? Que se caracterizan por un rendimiento inferior en el cálculo o razonamiento matemático. Inferior nos referimos pues al por debajo del esperado para su edad, su cociente intelectual y la escolaridad que ha seguido el alumno o alumna. Es decir, podemos distinguir dentro de la discalculia, pues dificultades con los números, con el cálculo o con el razonamiento matemático. Por último lugar, tenemos la disortografía o dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura.
Las definimos como el conjunto de errores de escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía, es decir, a la dificultad significativa en la transcripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, la norma ortográfica y la escritura de la palabra. De esta forma, las dificultades las encontramos en la asociación entre sonido y grafía, o bien en la integración de la normativa ortográfica o en ambos aspectos. Puede estar en sonido, grafía y normativa ortográfica. Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de disortografía. Tenemos la disortografía natural, la visual y la mixta. La natural sería la que podemos encontrar en edades más tempranas en los alumnos y alumnas. Esta consiste en una dificultad para escribir lo que oímos, es decir, para la correspondencia entre el fonema y el grafema. Y puede ser por adiciones de grafemas, omisiones o por cambio, ¿vale? Luego tenemos una disortografía visual, que aquí es en edad más avanzada porque entra en juego la regla ortográfica, ¿vale? Es decir, errores de ortografía arbitraria. Por ejemplo, la letra H no tiene una correspondencia de fonema, ¿vale? O los cambios entre B y V, que muchas veces el fonema es el mismo, lo que pasa que, bueno, por la regla ortográfica algunas palabras se escriben por B y otras por V. Entonces, por eso se da en edades más avanzadas, porque ya entra en juego esa ortografía arbitraria, ¿vale? No solo la correspondencia fonema-grafema, como ocurre con la disortografía natural. Y luego también podemos encontrar una disortografía mixta, es decir, que se den errores, correspondencia fonema-grafema de la disortografía natural o errores de disortografía visual, es decir, escribo una palabra sin tener en cuenta su forma visual, es decir, su ortografía arbitraria. Vale, a continuación vamos a ver los errores más comunes que cometen los alumnos y alumnas con disortografía. Vale, en primer lugar encontramos errores de carácter lingüístico perceptivo. Aquí podemos encontrar, en primer lugar, sustitución de fonemas vocálicos o consonantes, que se parecen o son afines por el punto o modo de articulación, por ejemplo, F y Z, T y D, P y B. Aparte de las sustituciones, también encontramos omisiones de fonemas, que omite un fonema, por ejemplo, en cromo puede omitir la O del final. También puede omitir sílaba entera. De la palabra carta, poner solo car. Incluso podemos omitir palabras. Aparte de la sustitución y omisión, también nos encontramos la adición de fonemas. Por ejemplo, la palabra tarta, pues puede escribir tarata. También podemos encontrar adiciones de sílaba entera o incluso de palabras. Vale, con la sustitución, la omisión y la adición encontramos la inversión de grafema. Es decir, en la palabra lado puede escribir aldo. En la palabra credo, cerdo. Digamos que cambia el orden. Esto lo podemos encontrar con sílabas e incluso con palabras. Todos estos tipos de errores corresponden a la ortografía natural, que es la que primera se desarrolla en los alumnos y alumnas, ¿vale? Entonces los errores suelen cometerse, estos errores son más frecuentes en los primeros años. Luego también tenemos errores de carácter visoespacial, es decir, vamos a sustituir o confundir letras que se diferencian por su posición en el espacio. Por ejemplo, la P y la Q, la B y la D, es decir, letras que son similares por sus características visuales, ¿vale? O también letras palabras que tienen una doble grafía, B y V, L y Y, etc. También un error frecuente es la omisión de la letra H, porque como no tiene correspondencia fonética, pues los alumnos y alumnas tienden a omitirla. Todos estos errores son o se dan en una edad un poquito más avanzada porque se incluyen todos dentro de la llamada ortografía visual, ¿vale? Y ya entra a juego pues la memoria visual. También tenemos errores de carácter visoauditivo, es decir, dificultad para analizar esa asociación o esa síntesis entre el fonema, lo que escuchamos y lo que tenemos que escribir, es decir, el grafema. Entonces pueden que haya cambios, ¿vale? Sin sentido alguno. También tenemos errores en relación al contenido, es decir,
Cuando estamos viendo al alumno o alumna escribir, podemos observar que une palabras que no deben de unirse. Por ejemplo, en la casa, pues escribiría la casa junto. La palabra esta la puedes separar y escribir es y luego ta, ¿vale? Y luego, por último, tenemos errores que son definidos por la regla ortográfica, bueno, que son errores que provienen de no sabernos las reglas de ortografía. La regla de puntuación, la regla de las mayúsculas, por ejemplo, escribir verbos que terminan en aba con v, o no poner m delante de p y de b. Bueno, una vez que conocemos los errores más frecuentes que pueden cometer los alumnos y alumnas con disortografía, debemos de establecer una línea de intervención. Antes de nada es importante conocer el ritmo y la manera que tiene nuestro alumno y alumna de aprender, ya que cada persona pues, aprende a un ritmo y de una manera diferente. No obstante, podemos establecer una línea de intervención que puede ser común para el aprendizaje de la ortografía. En primer lugar, debemos priorizar métodos que faciliten la fijación y evocación de las formas correctas de las palabras. Por ejemplo, de manera visual, con un glosario de términos, siempre que el alumno o alumna pueda consultar cómo se escribe esa palabra de forma correcta. Luego, muy importante, la práctica y la ejercitación, pues a través de la lectura, de la redacción con palabras trabajadas previamente, etc. Todos estos métodos que nos permitirán poder ir practicando la ortografía. También es importante desarrollar una conciencia ortográfica, el deseo de los alumnos y alumnas por escribir correctamente, por revisar lo que escriben, es decir, podemos aplicar pues, la escritura de historias que sean significativas, aumentadas por ellos y ellas, que tengan motivación por escribir, por hacerlo bien, de forma correcta, con una caligrafía adecuada, etc. Luego, también podemos habituar a los alumnos a usar el diccionario o recursos tecnológicos para que cuando tengan una duda de una palabra concreta, etc., puedan consultarlo y escribirla adecuadamente y apoyarnos con estos medios. También es importante trabajar la pronunciación de letras, sílabas y palabras, ya que, como hemos visto, la fonología va a tener un papel importante en luego la transcripción a la grafía, es decir, a la forma escrita. También podemos trabajar funciones perceptivo-visuales, que nos van a ayudar muchas veces a aprender y retener la ortografía arbitraria, pues podemos recordar cómo se escribe una determinada palabra y relacionarlas con un dibujo determinado que nos recuerde que clavos, por ejemplo, se escribe con V porque hemos dibujado la V con una forma de clavos, etc. ¿Vale? Son pequeños trucos. Y también es importante trabajar por la memoria verbal, el razonamiento y, por supuesto, la regla ortográfica también de manera explícita, porque los niños pueden retenerla memorísticamente. Hay varias técnicas que no recomendamos usar con los niños y niñas con disortografía. En primer lugar, los dictados. Bueno, la propia estructura del dictado obliga a que el niño o la niña, aunque no sepa cómo se escribe una determinada palabra, por no parar o interrumpir a su profesor o profesora en ese dictado, pues la escriba mal y siga en el dictado, ¿vale? Entonces, lo que va a estar haciendo es aprender errores y evocando errores y va a seguir escribiendo mal la palabra, por lo que estaremos fortaleciendo ese aprendizaje error. Entonces, cuando hacemos dictados, si es que lo hacemos, pues deberíamos de corregir el error de forma inmediata. Y como la propia estructura del dictado impide el escribirla de forma inmediata, a no ser que estemos muy pendientes de los alumnos y alumnas, pues no es una técnica que recomendemos su uso, ¿vale? Porque al final eso evoca el error y escribe la palabra erróneamente. Y eso no debería de producirse. Cuando dictamos palabra a palabra, tampoco es muy conveniente porque entonces le estamos diciendo al alumno cuando tiene que separar las palabras, cuando tiene que poner los signos de puntuación. Entonces, pues tampoco es lo correcto. ¿Cómo proponemos trabajar? Pues proponemos que se lea un texto, que se analice el texto, que se subrayen las palabras más difíciles, que se lea ese texto para ir haciendo un análisis rítmico de cuando paramos, de cuando unimos, de cuando separamos. Y cuando hayamos trabajado un texto previamente, luego sí podemos
recurrir pues, a hacer ese dictado, a ver si el alumno ha retenido bien las palabras que hemos estado trabajando y, por supuesto, estar muy pendiente de él para cuando cometa un error, corregirlo inmediatamente. Las copias. ¿Qué pensamos de las copias? Bueno, al final son repeticiones que hace el alumno obligatoriamente, pues repite una palabra 100 veces, por ejemplo, ¿no? Llega un momento en el que el alumno está olvidando el modelo de la palabra, entonces vuelve a escribirla mal y al final la escribe mal y se va haciendo una representación mental errónea de esa palabra. La lista de palabras. Bueno, las listas de palabras, si se las damos hechas al alumno, pues al final están compuestas por palabras de difícil ortografía, a lo mejor palabras que no están usadas habitualmente por el niño, que no forman parte de su léxico, tienen poca motivación por aprendérsela. Es más recomendable hacer que el niño o niña haga su propio glosario de términos o de palabras que ha tenido que usar, que está usando y en la que con la práctica pues ha visto que tiene dudas. Entonces elabora su propio glosario de términos que podrá consultar cuando tenga dudas y va a ser más útil porque va a ser propio con palabras significativas para él o para ella y elaborados por él o por ella mismo o misma. Espero que os haya gustado la presentación, que hayáis aprendido un poco más acerca de la ortografía y bueno, muchas gracias por vuestra atención.